Buenas a todos. Hoy vamos a realizar una breve exposición sobre Saturno, un planeta que tiene mala fama, pero al final es uno de nuestros mayores maestros. También pienso que decir que algo tiene mala fama al final aumenta y crea un egregor que la gente va repitiendo constantemente por el simple hecho de escucharlo. Pero hoy venimos a darle las gracias pues, por todo lo que es capaz de enseñarnos, porque a Saturno al final se le comprende con el tiempo. Dentro del orden de los planetas estarían los personales, que son Mercurio, Venus y Marte. Luego estaría la frontera social con el cinturón de asteroides. Y después los sociales, ¿vale? Que serían Ceres, Júpiter y Saturno, que sería el último de la frontera física para así poder entrar y acceder a la frontera espiritual. Quirón, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Cuál es su objetivo? El de Saturno. Pues al final lo que quiere es transformar nuestras posibilidades, nuestros talentos, nuestras inquietudes, que se van recogiendo de todos los demás planetas, para al final convertirlo en algo sólido, duradero y estructurado. De aquí también de que su regente sea Capricornio, el consciente, y el inconsciente sea Acuario. A nivel personal, ¿qué nos enseña? Pues paciencia, disciplina, exigencia, tanto la autoimpuesta como la externa, que puede ser que tengamos ambas en nuestro entorno o ninguna, pues según cómo esté aspectado en nuestra carta. Es la responsabilidad, es el esfuerzo, es esa sensación constante de evaluación propia, como he dicho antes, o que proviene del entorno. ¿Dónde? Pues en un punto y en un sector muy concreto de nuestra vida. Entonces ahí miraríamos la casa. Em, Saturno al final está en un signo y quiere que seamos maestros de esa energía, que seamos capaces de saber utilizarla y entenderla en su parte más alta. Ya te puede caer en Cáncer, en Virgo, en Géminis, en Escorpio, Leo, Sagitario, pues dependerá cada uno, ¿vale? Nos da información sobre las limitaciones tanto propias como ajenas. Y es aquí, al final, donde no podemos caer en pues esa desesperación y que se nos baje pues toda la autoestima si tenemos un Saturno muy débil o, por el contrario, extremadamente rígido. Es ahí cuando tenemos que ver la carta completa y empezar a jugar pues con los otros planetas, como puede ser Marte, que es un planeta que nos va a hablar de cómo accionamos y de qué manera nosotros tomamos acción en nuestra vida. Em, o si por el contrario nos cuesta realizar con éxito pues todos nuestros proyectos, todas nuestras intenciones, ya sean de ámbito emocional, expresando todo el agua que tenemos en el ámbito del trabajo, en temas de salud, de enfermedad, de aprendizajes, formación, lo que sea, ¿vale? También porque Saturno está muy asociado al padre, porque al final representa esa figura de autoridad que tenemos en nuestra vida que nos dice esto no o esto no puede ser o no puede ser todavía. Y en determinadas personas representará al padre, pero hay que mirar bien la carta porque en otras representará a la madre. Hay que desgranarlo junto con la luna, junto a Ceres también, y ver si tenemos aspectos armónicos o tenemos aspectos disarmónicos. También puede suceder perfectamente que esa figura haya sido un abuelo, un tío muy cercano, incluso un hermano, o una persona que no sea de tu familia de sangre, por así decirlo, y que sea tu familia álmica. Vale, Saturno también crea estructuras para que el caos que proceden de todos los planetas anteriores y también superiores, transpersonales, sea sostenido y apaciguado. Por eso es muy importante trabajar con Saturno. Pero no hay que engañarse porque él mismo también crea muchísimo caos, ¿vale? Pero no hay que engañarse, ese caos no es algo negativo en nosotros, sino que es para que obtengamos una sabiduría en todas esas vivencias. De ahí que se llame el señor del karma. Pero ahí tendríamos que entrar en el concepto karma y ver que no es algo negativo como se puede pensar a priori. Puede que Saturno nos esté aspectando otro planeta o varios.
o sintamos que al final no avanzamos por más que nos estemos esforzando en ese ámbito de vida y en esa área, debido a su lentitud, porque es un planeta muy lento. O que esté, por ejemplo, solo en nuestra carta sin hacer aspecto a ningún planeta. También nos está informando de los tipos de límites que nosotros nos ponemos, que también ponemos a los demás y que los demás nos ponen. O si al contrario, pues no tenemos absolutamente límite ninguno para nada, ni con nosotros mismos ni hacia los demás. Saturno también puede generarnos esa sensación de fracaso constante en ese tema, de demoras, de retrasos, de rechazos también, pero no desde una parte tan amenazante como puede ser Lilith y otras partes de la carta. Pero al final nos está puliendo y tenemos que darnos cuenta que si estamos evitando esa temática constantemente, habrá un momento que por tránsito y por movimiento nos ponga ese tema delante de nosotros para que al final lo trabajemos sí o sí. Porque si no, lo que podemos hacer es evitarlo, evitarlo, evitarlo y crear un muro alrededor para protegernos. Pero al final, como digo, habrá movimientos que sí o sí o lo trabajamos o nos va a poner muchísimas piedras en nuestro camino. En cuanto a las relaciones y sinastrías, es interesante también ver cómo Venus está actuando con Saturno. Es muy importante comprender el juego entre Júpiter y Saturno y podríamos hacer sencillamente un símil con el ciclo de la economía. Mientras que la sensación de Júpiter es la expansión, el optimismo, em, unas posibilidades ilimitadas en nuestra vida, con Saturno nos autocensuramos, nos inhibimos y al final hay veces que devoramos nuestra propia capacidad de avanzar. De ahí también el cuadro de Goya, tan famoso, de Saturno devorando a su hijo. Que a mí, por ejemplo, no me gusta nada, pero es una forma de explicar toda la mitología que hay detrás de Saturno, que la podéis estudiar, que es súper extensa también. A Saturno lo consideran el viejo y a Júpiter el sabio en las escrituras hindúes. El sabio porque al final toda la parte de Júpiter tiene que ver con la fe, no la fe cristiana como tal, también, pero es esa fe interna que tenemos nosotros, ¿vale? No tiene que ver con la religión como tal. Saturno al final sería la prudencia, es el cronos griego, es ese impulso en silencio que nos invita a ser pues mejores cada día, pero granito a granito. No es una energía, como os he dicho, jupiteriana de expansión súper rápida, no, es poco a poco. Pero no podemos pasar del límite que nos pone Saturno en ciertos momentos de nuestra vida, porque donde nos caiga es donde más nos va a costar ese ámbito. Y si vemos que nos están costando muchos ámbitos de nuestra vida, es porque tenemos un Saturno muy fuerte y que nos está aspectando a otras partes de la carta, ¿vale? Es el cronos griego, es el impulso en silencio que al final nos invita, pues como he dicho, a ser mejores. Em, pero Saturno es también aquella energía que aparece de repente cuando todo nos está saliendo bien y nos da así como un toque de atención para decirnos con alguna opción que nos suceda, alguna vivencia como muy puntual, que nos dice, vale, está muy bien lo que estás consiguiendo, está muy bien cómo has podido abarcar este aspecto de tu vida y has podido por fin poner esos cimientos, pero no te duermas porque hay que seguir mejorando. Luego, todo esto sería la parte personal de Saturno. Luego, a nivel social, pues tendríamos que es la autoridad, ¿vale? Entonces aquí podemos ver qué relación tenemos con la autoridad. Si una persona también tiene esa capacidad de trabajar en un puesto que exija esas características de cara a los demás. También son las leyes. Es toda, todas las leyes. Primero se crean las normas y a partir de las normas pues recopilan y hacen leyes. Toda nación necesita unas leyes mínimas, es decir, unas bases que medianamente pues, se pueda construir una sociedad con un potencial, tanto para sí mismo como para poderse expandirse en Europa, para poder expandirse en Europa y en el mundo. ¿Vale? Entonces, lo que quiere Saturno es crear esas bases para no caer en un caos absoluto de destrucción.
Si el ser humano pues estaría más ascendido y consciente, que hay muchas personas que poco a poco van siendo más conscientes de cómo se crean las cosas, todo el potencial que tienen en su alma y cómo son capaces de influir para el bien, pues al final lo que quiere Saturno es que eso se convierta a nivel mundial, pero desde una maestría, ¿vale? Pero el ser humano pues tiene que vivir con esas leyes terrenales que están aquí para que no se convierta todo en un caos y en una destrucción, como he dicho anteriormente, y que al final se pueda crear, digamos, una anarquía cósmica, por así decir, cuando ya pues todo el mundo esté en su máximo nivel, ¿vale? Pero bueno, hoy en día esto al final es una utopía. Pero Saturno también al final tiene que mirarse al espejo y actualizarse y ver qué sirve y qué no sirve en cuanto al tipo de régimen que aplicar, por ejemplo, ya que el contexto social pues está en constante transformación.